Sí. ¿Cuánto vale el gradiente en el equilibrio? Pues cero. Vale cero, profe. Mande. Cero. Cero. Cero en el equilibrio. Eso significa que antes de llegar a cero, como gradiente de equilibrio, al irse reduciendo el que estaba a 100 y el otro va aumentando, pues ese gradiente se va haciendo pequeño, ¿no? El otro a lo mejor ya tiene 70 y el otro tiene 30. 70 menos 30, 40. El gradiente ya vale 40. ¿Sí? Y cuando el otro tenga 60 y el otro tenga 50, el gradiente va a ser 10 hasta que se hace 0. Entonces, la lógica nos dice aquí, a chinga, si se va reduciendo la fuerza impulsora de cualquier propiedad que se está transformando, lo mismo pasa con la masa que se está difundiendo. ¿Sí? La diferencia de concentración al inicio es enorme, ¿no? Todo está concentrado en un extremo y en el otro no hay nada. No sé, hay 5 moles o kilomoles por centímetro cúbico. Pero cuando la masa empieza a viajar, el gradiente también empieza a reducirse. Acá ya tengo 3 y allá tengo 2. 3 menos 2, 1. Ya el gradiente ya vale 1, ya no vale 5 como al inicio. Lo cual me dice que también la fuerza impulsora de la difusión se está reduciendo. Entonces, eso nos debería de dar un dato de decir, si la fuerza impulsora se va reduciendo, quiere decir que la velocidad de transferencia de masa o de la propiedad se va desacelerando. ¿Verdad? Quiere decir que va cambiando la velocidad de flujo con respecto del tiempo que va pasando, que se está transfiriendo la propiedad. Y sin embargo, si yo observo la recta, digo, ay, entonces, ¿por qué la recta me dice que en cualquier punto, en cualquier momento de la transferencia, que va desde este estado hasta este estado, la pendiente siempre es la misma? Entonces esto debería ser una curva, ¿verdad? Una curva donde al inicio es muy rápida su velocidad y luego se hace más horizontal. Una curva así. Debería de ser una curva logarítmica y de alguna forma que por ahí anduviera el logaritmo de la cantidad en la ecuación, ¿verdad? Para interpretar ese comportamiento. Y sin embargo no es así, es una recta, ¿verdad? Cuando veamos ya en la siguiente unidad de competencia, que entremos ya, bueno, no, la que sigue es esfuerzo cortante todavía, ¿no? Es ley de viscosidad de Newton. Después vamos a explicar por qué razón. De entrada les comento que no es así porque dentro de la ecuación, cuando la fuerza impulsora cambia y se va haciendo más pequeña, hay otra propiedad dentro de la ecuación que va creciendo. Y en un estado, en un proceso, cuando una propiedad disminuye pero otra sube, eso hace que siempre el valor de la igualdad de la ecuación no cambie, ¿no? Es lógico. Si nada más cambiara la fuerza impulsora y no cambiaran otras propiedades dentro de la ecuación, entonces forzosamente eso tendría que ser una curva e irse desacelerando la velocidad. Pero cuando la fuerza impulsora va perdiendo capacidad, lo que va cambiando es la difusión. Cuando la fuerza impulsora en calor pierde fuerza, lo que va cambiando es la propiedad de conductividad. Entonces la otra, mientras que esta se va desacelerando, la otra le mete, acelera a la otra para que compense la pérdida de fuerza impulsora y el total de flujo de propiedad siempre se mantenga constante. Por esas razones que ocurre eso, ¿no? De que, de que el flujo siempre es constante, aunque aparentemente debería de irse reduciendo, como la lógica nos dice, ¿no? Pues al inicio debe ser muy fuerte. Si ustedes empiezan una carrera de 100 metros, ¿en dónde empiezan más rápido? Al inicio, ¿no? Porque están más lejos de la meta y tienen toda la energía almacenada. Ahí salen como rayos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya llevan 50 metros corriendo? Pues ya se empiezan a bofear, ¿no? ¿Ah? Y ya cuando van a llegar a la meta ya van muertos, ¿no? Ya no llevan energía. ¿Verdad que si fue reduciéndose su capacidad? Esperaríamos que ocurriera lo mismo, pero no ocurre, ¿no? Es constante. Entonces, con esa idea, con ese razonamiento de que el flujo de propiedad siempre se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria, aunque la fuerza impulsora vaya tendiendo a cero, es que aquí nos dice que calculemos una ecuación en donde no
no esté en función de la cantidad de propiedad, sino que esté en función de la concentración en cualquier punto con respecto del punto Z. Es que decir que de alguna forma tenemos que buscar una ecuación donde no aparezca la cantidad de propiedad, pues. Eso es todo, no aparezca la cantidad de propiedad. Y utilicemos el razonamiento, si lo utilicemos porque necesitamos plantear, de que la cantidad de propiedad en el punto 1 es igual a la cantidad de propiedad en el punto 2, aunque ya la concentración sea mucho más baja al final, ¿no? La cantidad de propiedad transportada. Entonces voy a poner el pizarrón para resolverlo ahí en el pizarrón. Pueden irlo planteando si gustan, haciendo el diagramita. Ok, bien, voy a dejar de presentar. Bien, aquí tenemos nuestro proceso. Entonces, la cantidad, voy a buscar un...
¿Ok? La cantidad de propiedad que pasa por cualquier punto siempre es la misma, ¿no? Siempre. Recuerden que aquí puedo poner una pendiente. Esta pendiente, este ángulo, es el mismo. Incluso en este punto de aquí, este ángulo es el mismo en cualquier posición. Incluso para donde lo puse ahí, ¿no? Si la cantidad de propiedad que se transfiere a lo largo de todo el proceso siempre es el mismo, a pesar de que la fuerza impulsora va reduciendo, la concentración del gradiente va cambiando, pero si esto siempre es el mismo, entonces tenemos una ecuación donde únicamente aparezca la concentración en cualquier punto y la posición que ocupa en ese momento, en cualquier tiempo, ¿no? La ecuación nos dice que la cantidad de propiedad es igual a la propiedad, el coeficiente, por el gradiente de concentración entre el gradiente de distancia. Esa es la ecuación general de transporte. Vamos a analizar entonces el proceso. Necesito una posición inicial y necesito una posición final. Como el proceso se va desplazando de la concentración más grande hasta la concentración más pequeña, pues tiene este sentido el proceso siempre. Voy a tomar como un valor el valor inicial. ¿Sí? Por lo tanto, para la concentración 1, la ecuación como nos queda, y de z, esta es una constante, la voy a despejar, porque es una constante. ¿Sí? Si siempre vale lo mismo, lo voy a poner de este lado, donde este también es constante. Estos dos datos son constantes. Y esto es igual, este gradiente va a ser la concentración en cualquier punto menos la concentración en el punto inicial, que es este, entre el cambio de posición z menos z1. Y esa ecuación me da el flujo con respecto del coeficiente o la propiedad, que es una constante. Y eso es igual únicamente a lo que me dice el problema, ¿no? En que en la ecuación aparezca la concentración inicial, la concentración en cualquier punto con respecto de su posición. Por lo tanto, significa que las otras partes de la ecuación, de alguna u otra forma, debo de quitarlas de la ecuación. ¿Sí? Eso para el estado, el punto 1 aquí, al inicio del proceso. Mi punto final es este que está aquí, ¿va? Este cambio. Muy bien. Necesito, necesito otra posición para poder despejar. Voy a sacar ahora el cambio entre el punto inicial y el punto final. ¿Sí? Voy a sacar ahora el cambio entre este punto. Ya avanzó, ya llegó hasta aquí. Ahora voy a avanzar, va a seguir avanzando y lo voy a mandar de aquí hasta acá. Para el otro punto, para la concentración 2. ¿Cuál será su cambio? Ya la teníamos. Voy a despejar igual como en la trayectoria de aquí hasta acá. La pendiente sigue siendo la misma. Este valor no cambia. Y el coeficiente tampoco. Lo voy a despejar otra vez. Y ahora va a ser la posición final menos la posición inicial entre Z2 menos Z1. Entonces chequen que manejé dos procesos separados. Uno, primeramente, un cambio entre el punto 1 y el punto central que me interesa conocer.
Y otro proceso entre el punto 1 y el punto final de todo el proceso. Quiere decir que son dos ecuaciones que me calculan lo mismo. Por lo tanto, por eso las dos están igualadas a lo mismo. El flujo entre, bueno, la relación entre las dos constantes, el flujo y el coeficiente. Y si son iguales, las puedo igualar. Y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y estas dos son iguales. Igualando, la concentración en cualquier punto menos la concentración en el punto 1, entre la distancia en cualquier punto menos la distancia en el punto 1, es igual a la concentración 2 menos la concentración 1 entre Z2 menos Z1. Igualé las dos porque las dos representan lo mismo. Chequen que estamos obteniendo una igualdad para todo el proceso total, en donde únicamente participan las concentraciones y las distancias. No necesito conocer el flujo de propiedad como en el problema que hicimos anteriormente. Aquí no está limitado el problema a decir, primero calcula el flujo y luego despejas la concentración en cualquier punto. Esta ecuación nos sirve para cuando tengamos un problema en el cual conocemos puras concentraciones y puras distancias. Entonces de ahí ya puedo despejar la concentración en cualquier punto. Por lo tanto, esta que es la que me interesa va a ser igual a la concentración 2 menos la concentración 1 entre Z2 menos Z1 que multiplica a Z menos Z1 y más la concentración. ¿Y qué aprovechamos? El razonamiento. Si no analizamos el razonamiento de que la cantidad de propiedad o el flujo de la propiedad siempre es el mismo en cualquier punto de la trayectoria o en cualquier momento del proceso de transferencia, pues no pudiéramos haber hecho una igualdad ahí, ¿verdad? Que nos permite no considerar que se cancelen las constantes y nos queden únicamente las concentraciones que sí están cambiando, ¿no? Sí está cambiando la concentración. Pues esta ecuación nos sirve para eso. Cualquier problema en el cual únicamente conozco concentraciones y posiciones. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces aquí tengo que dejar de separado. Tengo que dejar de Creo que lo puedes hacer desde aquí. así decía, así, donde esté mi icono, ¿no? Sí. Gracias. No sé, es a la computadora que me está. Tiene que ser por pizarrón. ¿Qué quieres? ¿Quitar el pizarrón? Quitar el pizarrón. Ahí está. Eliminar destacado. Creo que era algo así de eliminar destacado. Muy bien, ahí está. Y vamos a compartir.
Ahí se ve la presentación nuevamente. Sí, Profe. ¿O sigue viéndose el pizarrón? Los dos se ven todavía. ¿Se ve el pizarrón también? Sí, ¿verdad? Es que hacemos un... destacar para todos. Bueno, está destacado. Se pongo compartir. Fenómenos. Ahí se ve la presentación. Sí. Ya se ve, profe. Ok, sí, es que estoy volviendo a practicar. Hacemos aquí un show ahí para poder enlazar el celular. Me doy de alta como participante del grupo y luego yo proyecto la imagen. Hacemos un show ahí. Para el Zoom, ¿verdad? Hay otras plataformas más simples cuando queremos poner la cámara. En este caso la cámara del celular. Ok, entonces con eso estaríamos cerrando la unidad de competencia 1, donde únicamente pues eran 3 puntos a revisar, si bien recuerdo. Y bueno, fue algo de información que vimos, ¿no? El análisis macroscópico y microscópico de los sistemas, cuando vimos la teoría del medio continuo, tipos de transferencia y analogías existentes con la ecuación general de transporte, que es donde concluimos ya con son problemitas muy simples. Reducimos ecuaciones que nos van a servir en caso de que tengamos por ahí algún problema. Creo que hay una actividad donde viene un problemita y usan esas ecuaciones, ¿no? En una tarea. Entonces, vamos a continuar con la segunda unidad de competencia. Ley de Newton de la viscosidad. Recuerden que la segunda unidad de competencia, nos vamos a ir a la cantidad de movimiento y por lo tanto vamos a estudiar la ley de Newton, ¿sí? De la viscosidad. Recuerden que es la primera ley, ¿no? Vamos a revisar qué movimiento. Y lo vamos a enfocar pues a determinar la cantidad de sustancia que fluye a lo largo de un capilar o a lo largo de un ducto, con el objetivo de poder medir la densidad de ese fluido, la viscosidad de ese fluido. Entonces se llama ley de Newton de la viscosidad, porque se utiliza preferentemente para eso, ¿no? Ya para el transporte de masa, pues utilizamos mecánica de fluidos y ya lo estudiamos en la otra materia. Entonces, vamos a iniciar con tipos de flujo. Recuerden que ahí vamos a empezar a la ley de la ecuación de transporte, la vamos a ubicar, la vamos a llevar hacia la ley de Newton, ¿sí? Ya con sus propiedades y sus valores o la composición de la ecuación con las características del flujo que está en movimiento. Dice, sacando un fluido, cuando un fluido fluye a través de un canal cerrado, aquí la característica es que son canales cerrados siempre, ¿sí? O sea, eso es un ducto, es una tubería. Esto es, por ejemplo, dice una tubería o entre dos placas planas. Si es entre dos placas planas, sería un ducto. Un ducto es rectangular. Quiere decir que hacemos la medición entre dos placas planas, que puede ser la placa de abajo y la placa de arriba, ¿no? Y observar cómo fluye el fluido, ¿no? Dice que se presentan dos tipos de flujo dependiendo de la velocidad de dicho fluido. A velocidades bajas el fluido tiende a fluir sin mezclado lateral y las capas adyacentes se resbalan unas sobre las otras. Es un poco recordar lo que ya vimos en la primera unidad de competencia, ¿no? Cuando determinamos que había flujo laminar y flujo turbulento, ¿no? Dice, en este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección. Entonces siempre tenemos un flujo laminar cuando se presentan velocidades bajas. Dice, tampoco hay remolinos. A este régimen se denomina flujo laminar. A velocidades más altas se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. Esto se llama flujo turbulento. En esta sección, dice, nos limitaremos a estudiar el flujo laminar, ¿okay? Por el momento.
Y vamos a manejar, vamos a hacer un esquema que nos permita analizar cómo fluye, cuál es el momento o la cantidad de movimiento de un fluido a lo largo de un capilar. Recuerden que aquí la fuerza impulsora es la viscosidad, ¿no? Entonces, dice para muchos fluidos, o la relación, la viscosidad cinemática, ¿no? Lo que es la relación entre la densidad y la viscosidad dinámica, ¿no? Para muchos fluidos se ha determinado en forma experimental que la fuerza F en newtons es directamente proporcional a la velocidad que lleve el fluido. Ahorita vamos a ver en el esquema, en metros por segundo. Vamos a imaginar un fluido agua entre dos placas, ¿sí? Entre dos placas, en un ducto. Aquí tenemos la placa superior y la placa inferior. ¿Y para qué las dos placas? Para poder definir en el comportamiento laminar o el comportamiento turbulento del fluido entre esos dos límites planos, ¿no? La parte de abajo y la parte de arriba. Es simplemente para eso, ¿no? Sabemos bien que esto ocurre perfectamente en un ducto, en una tubería, ¿no? No precisamente que sean dos placas planas. Pero en la tubería, pues va cambiando, porque es circular la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Pues es un poquito más complicado hacer el análisis, por eso lo hacemos entre dos placas. Y nos dice que el área en metros cuadrados de la placa, conozco el área, la superficie de las dos placas, conozco la fuerza que empuja al fluido, hay una fuerza siempre, que aquí la tengo representada, quiere decir que en mi volumen de control, aquel que veíamos en la otra unidad de competencia, en el volumen, tengo una fuerza de izquierda a derecha en este sentido, ¿no? Puede ser en cualquier sentido, pero de izquierda a derecha. Y esa fuerza la vamos a medir en newtons. Dice, la fuerza es directamente proporcional, dice, a la velocidad. ¿Sí? Mientras más velocidad lleve, pues lleva más fuerza. El área está en metros cuadrados de la placa usada y es inversamente proporcional a la distancia delta Y. Es una A, no, pero debe de ser un rombito. Al cambio de distancia o la distancia que hay en metros. La distancia es la separación entre las placas. Expresada con la ley de la viscosidad de Newton, cuando el flujo es laminar, la ecuación nos queda de esta forma. Chequen que esta es la ecuación general de transporte. Tenemos una fuerza impulsora, que va a ser la velocidad, porque la fuerza depende de la velocidad. Ahorita aquí está la viscosidad, como el coeficiente delta que acabamos de revisar ahorita en la ecuación. El signo negativo que nos indica que esto va disminuyendo. Y esta distancia que vamos a ver que a diferencia de las otras dos propiedades, esta distancia no es la distancia horizontal, es la distancia vertical. Esa es una diferencia, pero sigue siendo una distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de momento no cambia en función de la distancia en X o en Z que veíamos. La velocidad de movimiento cambia en función de la distancia Y, es decir, de la altura entre las dos placas. Ahí es donde cambia la velocidad, porque hay un esfuerzo cortante en función de la viscosidad. Tenemos el área, que sabemos que siempre está presente, por eso este coeficiente tiene unidades de metro cuadrado entre segundo por esta área. El área, aquí el área en un ducto no cambia, siempre es lo mismo, ¿no? Y esta es la fuerza. Fuerza. Entonces, chequen que es análoga a la ecuación general de transporte. Esta fuerza realmente es el esfuerzo cortante, que es tau, ¿sí? Esta fuerza que se aplica aquí se traduce como el esfuerzo cortante. No sé si quede claro eso. Este gradiente me indica el cambio de velocidad del flujo por efecto de la viscosidad entre la parte más baja y la parte más alta de mi sistema. Hay que entender que esta parte más baja no es precisamente la placa de abajo del ducto, ¿no? Sino que se interpreta como el centro del
fluido, es decir, el centro de la manguera, en donde tenemos la velocidad máxima. Y la otra parte es la parte ya que sí toca la placa superior de la tubería o la placa del ducto, en donde nuestra velocidad es cero. Hay un esfuerzo cortante mucho más grande al final, lo cual hace que prácticamente el fluido se detenga por ese esfuerzo cortante. Entonces, esta fuerza, F entre A, es realmente mi esfuerzo cortante. Lo voy a conocer como tau. Tau es mi cantidad de propiedad transportada. Y nos dice, chequen que aquí ya tiene dos subíndices, Y y Z. ¿Sí? Es la cantidad de esfuerzo cortante en la dirección Z, en la dirección Y, con respecto de Z. Se lee, ¿no? Mientras que recuerden que decíamos que la cantidad de propiedad total en la ecuación general de transporte es la cantidad de transporte en la dirección Z y solo en Z, ¿no? Pero cuando analizamos momento, cuando analizamos el movimiento del fluido, lo tenemos que analizar también con respecto del eje Y. ¿Por qué? Porque vemos que el fluido va formando láminas en donde siempre al centro del fluido la velocidad es mayor porque las moléculas resbalan una sobre de otra y se deslizan. Mientras más viscosa es, pues va a ser más lenta, ¿no? Su velocidad, porque las moléculas son más pegajosas. Pero si es menos viscoso, pues va a mover el fluido a una velocidad regular, ¿sí? Por ejemplo, el agua que tiene muy baja viscosidad fluye muy rápido. Al centro de la manguera fluye muy rápido. Pero sobre la superficie de la manguera, en su interior, ahí la velocidad es igual a cero. En esta parte de arriba, ¿no? Imaginen que esta es la parte de arriba o en la superficie de la manguera, en cualquier dirección, si queremos que sea un ducto o una tubería circular. Es la misma explicación. Entonces, este es el esfuerzo cortante en la dirección Y con respecto de Z. También lo voy a medir con respecto de Z en la dirección Y. Y en este caso, a diferencia del otro diagrama, que Z era el eje de las X, aquí Y es el eje, sí, sigue siendo Z, sí, perdón, sigue siendo Z, en la dirección Z con respecto a Y. Ok. Sigue colocando Z en el eje de las Z. Y eso es igual al coeficiente entre la velocidad, por el producto de la velocidad, el cambio de velocidad. Recuerden que ese cambio de velocidad es el cambio en la fuerza impulsora, ¿no? Si se va desacelerando, pues quiere decir que se va reduciendo el gradiente y por lo tanto se va reduciendo la fuerza impulsora. Si no hay velocidad, no hay fuerza impulsora, ¿no? Con respecto de Y, pero es medido con respecto de Y, porque recuerden que se va desacelerando no en el sentido de Z, sino en el sentido de Y. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ecuación para calcular el esfuerzo cortante. A mayor esfuerzo cortante, pues menos fluido que fluye, ¿no? A lo largo de un ducto o de una tubería. Dice las unidades de viscosidad en el sistema CGS se llaman oices. Y recuerden que ¿cómo medimos la viscosidad en el laboratorio? En forma mecánica, en forma práctica, para un fluido viscoso. Mientras más viscoso, mejor, ¿no? Recuerden que lo hemos platicado. Llenábamos un tubo con el fluido al que le íbamos a medir la viscosidad. Es llevar a un sistema de un tubito en donde lo que está capturado es el fluido y hago que se mueva un objeto dentro del fluido. Es algo similar, pero inverso, al hecho de agarrar la sustancia y arrojarla sobre la pared y que se escurra en la pared. ¿Sí? ¿Sí checa? Es lo mismo, o sea, la velocidad a la cual se va escurriendo sobre la pared, que me daría la viscosidad, mejor mido la velocidad a la que un fluido se mueve adentro un objeto se mueve adentro del fluido y representa lo mismo, ¿no? Es la misma velocidad, a la misma velocidad a la que se escurre. Es la misma velocidad a la que un objeto se mueve dentro de ese fluido por la viscosidad. O sea, una cosa es que se agarre y otra cosa es que se agarren de él, pero es la misma velocidad. Por lo tanto, el hecho de arrojar
una sustancia a la pared y decir, pegó ahí, vamos a medir qué distancia recorre, qué tanto se escurre en media hora, ¿sí? A la media hora medimos la distancia que se escurrió y conocemos la masa de sustancia que arrojamos sobre la pared. Y con eso podemos calcular la viscosidad, porque la viscosidad es la masa entre la distancia y el tiempo. Recuerden que las unidades de viscosidad en el sistema internacional son kilogramos sobre metro segundo. ¿Ok? Y de esa forma calculas la viscosidad de una sustancia que arroje sobre una pared. Además, pesa primero lo que vas a aventar, 100 gramos, recorrió 0.3 metros y tardó 10 minutos. Lo convierto a segundos, la distancia está en metros y ya saco la relación. ¿Sí? 0.1 kilogramos entre 0.3 metros y entre tantos segundos que representen esos 10 minutos. Esas son viscosidad. Les va a dar un dato con unidades de kilogramo, metro, segundo. Sobre metro, segundo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos unidades en el sistema CGS, en donde la masa está en gramos y la distancia está en centímetros, pero la relación es la misma, ¿no? Masa entre distancia y tiempo. Son gramos entre centímetros segundo. En el sistema CGS. A esta unidad se le llama Poise. ¿Sí? Poise. Es un apellido francés. Se llama Poise. Entonces, como es una cantidad pequeña, se usa un prefijo, el centi, y lo podemos expresar como centipoise o centipoise. Es muy común utilizar unidades de viscosidad en centipoises. Y entonces tenemos la relación de unidades. Si tomamos 1 gramo y tomamos 1 centímetro y tomamos 1 segundo y hacemos relaciones unitarias de masa, podemos encontrar la relación que hay para tener nuestro factor de conversión entre las unidades de Poises y las unidades en el sistema internacional. ¿Sí? Kilogramo metro segundo que está aquí. Entonces, 1 centipoise es igual a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. ¿Ok? Chequen que simplemente es la conversión entre kilo y centino. Simplemente esta relación. Y eso también es igual a 1 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Pascal segundo es la unidad de viscosidad en el sistema internacional. Pascal punto segundo. ¿Ok? Un centipoise es igual a 1 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Y eso también es igual a 1 por 10 a la menos 3, tienen el mismo valor en magnitud, pero en unidades de Newton por segundo entre metro cuadrado. Y eso es muy fácil hacer esto, ¿no? Y si se quieren entretener un ratito, pues simplemente hagan las conversiones en las unidades, hagan el análisis dimensional de cada uno de ellos y se van a dar cuenta de que así es simplemente. Aquí es, ¿qué es un pascal? No, pues es Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Pues hacemos las sustituciones y hacemos el análisis dimensional, cancelamos unidades y todo el rollo y ya nos quedan otras unidades diferentes. Nada más sustituir una unidad compuesta por sus unidades fundamentales y nos arroja otro tipo de expresión de unidad, ¿no? Y no cambia como la relación entre estos cambios de unidades. No hay un cambio en magnitud, sino que representan lo mismo, son unitarias. Pues el valor, la magnitud no cambia, sigue siendo 1 por 10 a la menos 3 pascal segundo y es igual a newtons segundo sobre metro cuadrado. Entonces, hay que anotar estas unidades, porque como no son unidades muy comunes, luego batallamos ahí porque están en algunas tablas de conversiones, ¿no? Son unidades de viscosidad específicamente, ¿no? Desde centipoise a el sistema MKS, kilogramo metro sobre segundo, al sistema internacional en pascales o al sistema internacional también, pero en newtons. Está presente la fuerza. Y va a depender, cuando yo haga mi análisis, pues va a depender qué propiedades son las que conozco. Si conozco la presión, si conozco la fuerza, si conozco la distancia. Entonces, eso me dice qué unidad voy a utilizar, ¿no?
También aquí hay una conversión al sistema inglés. Un centipoise es igual a 6.7197 por 10 a la menos 4 libra masa sobre pie segundo. Observen que esta expresión es la misma expresión de masa entre distancia y tiempo, como una forma, como la fórmula general de calcular la viscosidad, y por eso me arroja las unidades, ¿no? Es la misma relación de masa, distancia y tiempo, pero en el sistema inglés, 6.7197. ¿Okay? Entonces, no hay que olvidar, también hay que recordar luego la situación de las fuerzas, el cálculo de fuerzas en el sistema inglés con respecto de los otros sistemas. En el sistema inglés no hay una relación directa entre la fuerza y la masa, la libra masa y la libra fuerza, no hay una relación. La relación de la fuerza siempre se tiene que ajustar en función del factor de proporcionalidad Gc. La ecuación de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en el sistema inglés, las unidades no son consistentes. Si ustedes sustituyen las unidades en el sistema inglés en la ecuación de Newton y calculan la fuerza, masa por aceleración, las unidades son algo extraño. No hay consistencia en las unidades para obtener una unidad de fuerza. Por lo tanto, hay que dividir entre el factor de proporcionalidad, o sea, es el que me va a hacer proporcionales las unidades, que es Gc, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando en termodinámica usamos la fuerza, en balance y esas cosas. Pues aquí está, ¿sí? La misma ecuación de fuerza cortante es esta, pero si voy a hacer cálculos en el sistema inglés, tengo que dividir entre Gc, ¿sí? Así como la ecuación de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Si mi cálculo es en el sistema inglés, la ecuación es fuerza es igual a masa por aceleración entre entre Gc. ¿Sí? Donde si la aceleración es la fuerza de gravedad, porque la fuerza gravitacional, pues es G entre Gc, ¿no? Así queda expresada la ecuación. Y Gc, pues tiene el mismo valor numérico que la gravedad en el sistema inglés, 32.2, algo así. Pero las unidades son las que cambian, ¿sí? De tal forma que siempre obtenemos una proporcionalidad en las unidades. Y es algo que hemos hecho en otras materias cuando trabajamos en el sistema inglés. Por eso aquí estamos multiplicando Gc, pero realmente es como si estuviéramos dividiendo, ¿no? Lo pasamos hacia acá y dividir para el sistema inglés. Ok. Eso es, ya es todas las competencias en el manejo de unidades, en las conversiones y todo eso, pues aquí seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces, ya son las 3. Bien, pues vamos a concluir ahí, porque son las 3, hay que iniciar la otra clase. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. ¿Qué es lo que vimos? Pues establecimos la ecuación general o la ecuación de transporte para la ley de Newton de la viscosidad, porque participa la viscosidad. La estructura sigue siendo la estructura de la ecuación general de transporte, una fuerza impulsora, una distancia, un coeficiente de transporte de la propiedad, que sabemos que para la ley de Newton es la viscosidad, y la cantidad o el esfuerzo, en este caso se le conoce como esfuerzo cortante, y para un fluido que se mueve en la dirección Z con respecto de Y, ¿ok? Porque se va reduciendo la velocidad conforme crece la altura en la dirección. O sea, mientras se aproxima a las paredes de ducto o de la tubería a través de la cual viaja ese fluido, ¿no? Y pues establecimos las unidades y la expresión en el sistema inglés. Y ya mañana resolvemos entonces un ejemplo. O la próxima clase. Ok. Bien, si no hay preguntas, dudas, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos ahorita.